Muy buenas tardes, estimados estudiantes, ¿y cómo están? Y darles la bienvenida nuevamente a las clases virtuales. Quien les habla es el profesor Rogelio. Muy bien, estimados estudiantes, primeramente, darles la bienvenida a las clases virtuales. Seguido, voy a llegar a explicar lo que es, qué es lo que van a llegar a realizar en esta lámina número 8. Ya, como podemos ver, ya tenemos enfrente lo que es la lámina número 8. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Les voy a llegar a explicar. Nos dice la lámina que tenemos que completar el gráfico de presión-volumen, determinando los puntos de la curva de acuerdo a los valores de la tabla. Unir los puntos sirviéndose de un circunvigrafo o a pulso. ¿Qué quiere decir? Que si queremos unir estos puntos lo podemos hacer a pulso o teniendo un compás, en otras palabras. Comparar la curva de falta en el ejemplo de la página número 3. Muy bien. Anotar los valores de presión que faltan en la tabla. ¿Qué nos quiere decir? Por ejemplo, aquí en el tiempo de admisión tenemos datos que le faltan, ¿ve? Que están vacíos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, lo vamos a completar. Vamos a llenar. ¿Ya? Muy bien, tenemos los siguientes datos. Muy bien. Ahora, tiempo de admisión. Primera, en esta ocasión vamos a hacer el gráfico de presión-volumen en un motor de 4 tiempos. Como verán, vamos a empezar con el tiempo de admisión. Aquí tenemos tiempo de admisión. Va a partir de donde, desde 0,17, punto muerto superior o inferior. Eso tenemos que tener mucho en cuenta. Va a partir del punto muerto superior. Ahora, ¿cómo va a ser eso de menos 0,17? Ahora, ¿qué es lo que pasa? En esta lámina va a ir de 0,7, va a bajar del punto muerto superior al punto muerto inferior. Va a ser una cadera descendente. Esta cadera descendente va a ser el tiempo de admisión haciendo o creando una depresión atmosférica para que ingrese lo que es el aire y mezcla hacia el motor, ¿no? Hacia los cilindros, ¿no? Para que pueda llegar a tener una combustión interna, ¿no? Luego de ahí vamos a empezar del punto muerto inferior al punto muerto superior, ¿no? Punto muerto superior. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a ser el tiempo de compresión, ¿ve? Teniendo en cuenta de menos 0, de menos 0,2, va a ir menos 0,2, menos 0,8, 1, tantos, 1, y sucesivamente. ¿No ve? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a ser un tiempo de compresión. Ahora. Muy bien, muy buenas tardes, estimados estudiantes, ¿cómo están? Y darles nuevamente la bienvenida a las clases virtuales. Quienes habla es el profesor Rogelio. Muy bien, vamos a continuar con lo que es la lámina número 8. Esta explicación es para los del turno tarde y los del turno noche. Ya, aclaración para ellos. Voy a proceder a explicar qué es lo que y cómo lo van a llegar a realizar lo que es la lámina número 8. Muy bien, aquí como tenemos en el frente ya tenemos una lámina, la lámina número 8. ¿Ya? Lo cual nos indica qué es lo que tenemos que hacer. Completar el gráfico, ¿ya? Completar el gráfico de presión-volumen, determinar los puntos de curva, de acuerdo a los valores que nos da la tabla. Estos valores, ¿no ve? Gracias, con estos valores vamos a poder trabajar. Muy bien, nuevamente, la tabla. Unir los puntos sirviéndose de un curviógrafo o a pulso. ¿No? Podemos unir los puntos determinados que vamos a poder encontrar, lo vamos a realizar a pulso o también lo podemos utilizar alguna herramienta como un compás, ¿no? Comparar la curva que falta en el ejemplo de la página número 3. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como ya tenemos datos, ya, tanto de admisión, presión, compresión, trabajo que va a ser la explosión y escape, ¿no? Admisión, dice. El tiempo de admisión, este gráfico de presión-volumen lo vamos a realizar de un motor de 4 tiempos, ¿ya? No importa de cuántos cilindros sea, pero tiene que ser un motor de 4 tiempos. Muy bien. Tiempo de admisión. ¿Dónde se va a encontrar el pistón? En punto muerto superior.
punto muerto inferior. Nos indica que el pistón del punto muerto superior a punto muerto inferior va a ser una casera descendente. ¿No ve? Haciendo una casera descendente. ¿No ve? Al hacer una casera descendente va a ser una succión de aire o de oxígeno, la cual va a crear una depresión, ¿no? Entonces, ¿qué va a haber? Una depresión. Al haber depresión va a haber que la presión va a bajar. La presión atmosférica va a bajar, ¿no ve? Entonces, tenemos en el punto muerto superior que va a estar a presión atmosférica, supongamos de 0,17. Ahora, una vez que desciende el pistón, empieza a descender, ¿qué va a pasar? Va a haber una depresión, va a haber una succión de aire. Y si es a carburador, aire y combustible. Hasta llegar al punto muerto superior. ¿No ve? Toda esta casera lo va a hacer continuo, constante, con una velocidad constante. O sea que la presión no va a variar. La presión se va a mantener en toda la casera porque va a ser una depresión. Entonces nos dice que tenemos que completar. Entonces del punto muerto superior al punto muerto inferior hace una carrera descendente haciendo una depresión a presión constante, volumen variable. ¿No ve? Entonces lo que va a variar en esta ocasión en el motor va a ser el volumen del cilindro porque cada vez va a ser más grande y la presión va a ser constante. De ese modo, cuando vamos a llenar la tabla que le falta, entonces va a ser menos 0,2, menos 0,2, menos 0,2, menos 0,2, menos 0,2 hasta que llegue al punto muerto inferior. Luego del tiempo de admisión viene tiempo de compresión. Ahora el tiempo de compresión, ¿qué es lo que vamos a hacer? Va a subir. Todo gas comprimido o todo materia gaseosa la cual se llega a comprimir eleva su temperatura, variando su presión. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Va a variar la presión? Sí va a variar la presión. Cada vez se va a volver con un volumen variable. El volumen se va a hacer más pequeño. La presión de la misma manera se va a empezar a elevar, ¿no? Entonces, punto muerto inferior. Entonces, sigue haciendo la casera ascendente, haciendo el tiempo de compresión. La presión varía, la presión varía. Ahora, ¿dónde vamos a sacar los datos? Aquí está. Tiempo de compresión. Como estuvimos aquí, el punto muerto inferior, en menos 0,2, vamos a subir, menos 0,2, 0,8, 1,4, sucesivamente va a empezar a subir la presión porque el pistón está subiendo y está comprimiendo. De tal manera que antes de que llegue al punto muerto superior va a haber una explosión, de tal manera que va a haber un salto de chispa, de tal manera que la presión, ¿ya? Junto con la calor, se va a expandir. ¿No ve? Entonces, ese calor se va a generar en la cabeza del pistón y el pistón lo va a aprovechar en forma de trabajo. Muy bien, que se va a elevar, nos dice, hasta 35. Entonces, 35 bars. Entonces, de presión, la presión se va a elevar hasta 35 bars. Luego, el pistón va a empezar a descender haciendo una cadera descendente y de la misma manera la presión va a bajar, va a bajar sucesivamente hasta llegar a 1,6 bar, ¿no? Más o menos. Y sucesivamente, ¿qué es lo que va a ser? Tiempo de escape. El tiempo de escape sucesivamente va a llegar hasta este punto y el tiempo de escape va a empezar a bajar, a bajar. De la misma manera va a bajar y va a bajar la presión, pero el pistón va a subir, ¿no? Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que va a haber una variación de volumen, va a haber una variación de presión, pero no va a ser tanto que digamos, va a ser poco en el tiempo de escape, mientras en el tiempo de admisión va a variar el volumen, pero no va a variar la presión. Tiempo de compresión, va a variar el volumen, va a variar la presión. Tiempo de explosión, peor, va a variar el volumen y la presión y la calor se va a disparar. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con estos datos? Completar nada más. Gracias con estos datos, completar con puntitos y graficar esa curva de presión, volumen. ¿Ya? Entonces, en el tiempo de admisión, volumen varía, la presión varía, no varía. Tiempo de compresión varía ambos. Explosión varía ambos. Escape varía ambos. Entonces, solamente es completar. Muy bien, estimados estudiantes, espero que les haya gustado esta explicación y que me hayan podido entender.
Ya, cualquier duda o pregunta, entonces voy a estar pendiente al grupo de WhatsApp para poder o volver a explicar. Ya, que tengan bonita tarde y bendiciones para todos.